Buenas tardes a todos. Hoy les voy a hablar una breve síntesis del libro de estudios filosóficos en ciencia, tecnología y sociedad, tratado en la materia ciencia y sociedad a cargo de la docente María Angélica Sergi. ¿Cómo podemos verlo? Que aquí. El primer capítulo fue acerca de la filosofía de la ciencia, la cual estudia o cómo se originan las teorías científicas, permitiendo comprender e interpretar el lenguaje científico como tal, tanto teórico como práctico. Debido a ser filosofía en su parte, exige el cuestionamiento constante para la construcción de las buenas ideas o de las buenas teorías. Y en la parte de la ciencia, las teorías deben demostrarse en algún punto, es decir, ser realistas y objetivas, por tanto deben ser lógicas y razonables. Esto lo podemos ver en el caso del Círculo de Viena durante el siglo XX, que fue un grupo académico donde se debatía acerca de problemáticas y tesis filosóficas, tanto filosóficas como científicas, perdón, en el cual se fue difundiendo gracias a autores como Hans Liedermann en Latinoamérica. Los debates que se hicieron permitieron un mejor entendimiento de lo que es la ontología al momento de tener los límites entre lo que era real o no. Por ejemplo, como manifestó uno de los mayores expositores de los autores de este grupo, que es Carnot en 1950, criticando la posición realista de Quine, los sentidos nos engañan a la hora de realizar nuestras teorías, por tanto, debemos estar abiertos ante todas las opciones ya que las experiencias no son suficientes para entender el mundo que nos rodea. Aunque esto no quiera decir que no es importante, puesto que otros autores, como el empirismo de Hume, decían que los sentidos son necesarios porque las percepciones nos facilitan comprender el conocimiento. Y ya que no es un secreto que antiguamente en el conocimiento pues era dado simplemente por las percepciones humanas. Otro tema tratado en el libro fue acerca del papel de las mujeres en la ciencia. A pesar de que antiguamente eran privadas de estudiar o simplemente se les negaba tener una crítica dinámica y constante acerca de las prácticas científicas, esto se ha ido cambiando con el paso del tiempo. Por ejemplo, tenemos el caso de Helen Longino, quien contribuyó al movimiento del empirismo feminista que defiende que la falta de objetividad y la presencia de los prejuicios en las teorías ocurren por fallas humanas. Y en nuestro caso, en nuestro país, pues tenemos a la bióloga cartagenera Diana Bolaños y sus aportes sobre investigaciones sobre gusanos marinos que al parecer podrían en un futuro ayudar al desarrollo de las técnicas y reemplazar estructuras o tejidos en los seres humanos, lo cual incluye a la ciencia en otras ramas, que es la tecnología, como mi compañera les va a hablar. Bueno, básicamente en este capítulo de la filosofía de la tecnología tenemos que es una rama de la filosofía que está dedicada al estudio de la naturaleza de la tecnología y sus efectos sociales. Mitchell en 1989 puntualiza cómo se ha institucionalizado históricamente, de cierta manera, el estudio de la filosofía de las técnicas como una área específica de la filosofía en el siglo XIX y consolidándose en sí en el siglo XX. Asimismo, diversos autores sostienen que desde la filosofía se crean herramientas conceptuales y enfoques teóricos para entender un tipo de racionalidad humana que surge con la revolución científica, la política, la economía e industrial del siglo XIX. Además de ello, tenemos que en el siglo XX se ha consolidado lo que es el estudio de la filosofía y de la técnica como un área específica de la filosofía. El filósofo colombiano llamado Jaramillo Uribe amplía de cierta forma estas afirmaciones de Mitchell al mostrar cómo se articula la práctica científica moderna, la técnica artesanal de los ingenieros mecánicos en la construcción de unos ciertos
o diferentes tipos de artefactos para el apoyo de la investigación científica. Igualmente, a la inversa, la práctica científica mejora de cierta manera los artefactos tradicionales con nuevos saberes científicos. Desde esta perspectiva tenemos que no solo se estudia filosóficamente lo que es la técnica como la teoría del conocimiento técnico, sino como teoría de la práctica guiada por el conocimiento técnico. También se analiza la técnica como una racionalidad práctica que hace parte de la teoría de la acción humana. Y en ese sentido se entiende por filosofía de la tecnología como un campo especializado de la filosofía que reflexiona todas las formas técnicas posibles desde la parte epistemológica, ontológica, ética y lo que es la parte sociohistórica. Y pues esta práctica de filosofía especializada se dice que está en ascenso y más que todo acá en Colombia. Sin embargo, falta más estudios y más aportes significativos por parte de los filósofos que se dedican a esta rama. Siguiente. Bueno, en esta parte del libro hablan básicamente sobre lo social o la filosofía social encaminada un poco más a la parte moral del lenguaje y la cognición. Y en esta parte ellos se encargaron de debatir temas relacionados con la hipótesis de la gramática moral universal. También hablaron de cómo esta contribuye de cierta manera a un marco explicativo consciente, tanto teórico-empírico de la naturaleza de la moral, como los juicios morales. Obviamente teniendo en cuenta dos puntos importantes que ellos debatieron. Primeramente, la parte análoga lingüística que se encuentra presente según la gramática moral universal en las operaciones de nuestras facultades morales y de nuestro mecanismo psicológico. Y la segunda parte es la postura computacional de la moral. En este sistema, el cual permite al individuo determinar el estado deonítico de una infinita variedad de actos y o omisiones. Luego hablaron sobre diversas posturas, entre ellas está la primera que fue el intuicionismo social, que fue la postura de Hayes, en el cual habla de que la intuición viene primero y el razonamiento estratégico viene después. Esta parte habla de cómo nuestra mente está dividida en dos partes importantes, las cuales son la emoción, que no son tanto sino las maneras de procesar información de manera rápida e intuitiva, y la segunda parte es la de un razonamiento posterior más lento y controlado. Él utilizó un ejemplo básico que hizo, en el cual se basó en un estudio que realizó algunos estudiantes sobre una serie de preguntas de qué pensaban ellos sobre el incesto entre dos hermanos. Luego tenemos el proceso dual de la moral, que fue el hablado por Greene, en el cual se basa en utilizar una herramienta como la fMRI, que es una técnica utilizada en radiología, para el cual, para ver en esta cuáles eran los procesos de activación de los sujetos, experimentándolos cuando se les presentaban algunos dilemas morales. En este caso, el dilema que utilizaron, o el que él utiliza usualmente para este estudio, fue el dilema del tranvía. Posteriormente, se trabajaron algunas analogías, como lo fue la analogía del lenguaje y el órgano moral, en el cual tenemos la postura de Mark Tull, Howes y de John Miller. El primero sugiere que las respuestas emocionales, como lo habló Hayes al principio, no es un mecanismo mediante el cual nosotros producimos juicios morales, sino que es un problema que poseemos como especie de una estructura más primigénica
que las emociones que se encargan de dicha producción de juicios. Por eso, en la postura de él pretende efectuar una comparación entre la moral y el lenguaje, la cual denominó analogía lingüística. Y entonces es cuando viene Milcar y habla sobre la gramática moral universal, en la cual propone analizar entonces esa analogía lingüística propuesta por House, considerando el 5 grandes comparaciones entre lenguaje y moral. Obviamente, para luego establecer un paralelismo con su propia explicación de lo que es la capacidad de la moral. Gracias.